Buenas tardes, mi nombre es Sandra Madrigal López. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California, en la licenciatura de Ciencias de la Educación. Estoy realizando este video para mi clase de capacitación y desarrollo de personal. Curso para personal docente. Estrategias para trabajar con niños con TDAH. TDAH es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es un trastorno neurobiológico de carácter crónico, sistemáticamente evolutivo y de probable transmisión genética, que afecta entre un 5 y un 10% de la población infantil, llegando incluso a la edad adulta el 60% de los casos. Está caracterizado por una dificultad de mantener la atención voluntaria frente a actividades tanto académicas como de la vida cotidiana, aunado a la falta de control de impulsos. Tener un alumno con déficit de atención ha significado un problema para los docentes, ya que en su profesión demanda un gran esfuerzo para tratar de cubrir las necesidades de aprendizaje que el alumno requiere, y el poco conocimiento que se tiene de este tema no ayuda mucho. Muchos docentes han llegado a la desesperación, incluso a tratar al niño con violencia al ver que todo lo que hace no da un buen resultado. Por eso es necesario que el docente tenga el conocimiento debido para poder hacer efectiva su enseñanza en niños que tienen este problema. Hay dos tipos de déficit de atención, uno con hiperactividad y otro sin hiperactividad. Son los alumnos que tienen déficit de atención que además son hiperactivos y se caracterizan por ser extremadamente inquietos, con distracción moderada o severa, con intranquilidad motora, inestabilidad emocional, dificultades en el lenguaje y conductas impulsivas, lo cual en ocasiones hace a estos niños agresivos. El trastorno de déficit de atención sin hiperactividad puede ser un niño activo, tranquilo, callado, no tiene problemas para terminar tareas o juegos, queda ensimismado como en la luna, retrasos en habilidades de autonomía, retrasos en lectura, escritura, en cálculo, dificultades para hacer amistades, no tiene grandes problemas de disciplina y se le olvidan mucho las cosas, es un poco distraído. Vamos a que tenemos unas estrategias generales que los docentes deben de aplicar si tienen uno de estos niños en su salón. Adaptar la metodología del currículo regular a las necesidades y capacidades del niño. Recordar que son niños con un pequeño trastorno. De ser necesaria realizar una evaluación diferenciada. No podemos evaluarles igual que a sus compañeros. Coordinarse con los padres especialistas respecto del manejo y tratamiento del niño. Tienen que estar al tanto de qué es lo que el niño está tomando, si necesita tomar un medicamento o si no puede realizar algunas actividades que en grupo se realizan. Utilizar técnicas de manejo conductual sugeridas por él o los especialistas tratantes. Estimular la aceptación e integración de todos los niños por parte de sus compañeros y demás miembros de la escuela, evitando que sean víctimas de discriminación o maltrato. Esos niños hiperactivos, por lo regular, por su hiperactividad o por su timidez, esos niños con esos trastornos de ambas, con hiperactividad y sin hiperactividad, pues regularmente son niños solitarios, ya que unos pues de tan hiperactivos pues alejan a sus compañeros y los otros pues de tan serios, ¿verdad? Pues se alejan porque tienen un problema de autoestima ellos mismos. Entonces hay que tener mucho cuidado de que estos niños pues no sean discriminados o maltratados. Estrategias específicas que el docente debe de incluir en el diagnóstico, tratamiento de los problemas específicos del aprendizaje, las deficiencias en habilidades sociales y los problemas de conductas que afectan significativamente el avance del alumno en las materias tratadas dentro del aula. El maestro debe de observar a este alumno y notar cuáles son los problemitas que
presenta, en qué materia, qué se le dificulta, si puede relacionarse o no relacionarse con sus otros compañeros, si puede trabajar o no puede trabajar en equipo, o si es un niño muy apartado, él debe de apuntar el diagnóstico de este niño en su currículum del niño, ¿verdad? La existencia de componentes sociales en la inteligencia, refiriéndose a un conjunto de capacidades emocionales y sociales necesarios para lograr un buen rendimiento en las relaciones sociales y en la profesión. Señalamos así que las emociones impregnan todas las actividades de las personas, condicionando el rendimiento académico, profesional y social. Es muy importante que nosotros como docentes estemos al tanto de cómo se sienten nuestros alumnos, principalmente nuestros alumnos que tienen alguno de esos trastornos, si tienen problemitas de autoestima, si se sienten menospreciados, si se sienten inútiles, o qué es el problemita que ellos tienen emocionalmente. Nosotros como docentes debemos de ser sabios y detectar para poder ayudar a estos niños. Hay muchos niños que tienen problemas de déficit de atención que están pensando en el suicidio. Y si nosotros como docentes no prestamos atención, pues estos niños podrían llegar a terminar sus vidas en una tragedia. Y por último, la independencia de las relaciones entre dificultades de aprendizaje y desarrollo emocional y social. Además, entre el rendimiento académico y el rendimiento de la vida real en general. Por lo tanto, lo principal y además importante es motivar a todos los alumnos y alumnas para que en personal debieran ser el principal objetivo de los establecimientos. Es muy importante enseñarles a saber relacionarse personalmente, socialmente, a saber desempeñar un trabajo, lo cual van a desempeñar durante el resto de su vida, aprender a trabajar en equipo, a colaborar. ¿Qué hacer si tengo un niño con TDAH? Pues vamos a hacer algunos acomodos razonables para niños con este problemita. Vamos a reconocerles sus esfuerzos, porque realmente para muchos de ellos sí se requiere un gran esfuerzo para hacer las tareas que se les están pidiendo. Recuérdele concentrarse en su tarea, enseñarle a estar pendiente, a no distraerse tan fácilmente, ubicar al estudiante en un lugar de menos distracción. No podemos sentarlo más atrás porque pues lógicamente no vamos a poder observarle y se va a distraer con sus demás compañeros. Sienta al estudiante al frente y cerca de la maestra para estar observando que esté trabajando, que no le estén molestando también sus demás compañeros. Permitirle oportunidades de descanso. Hay que darles algún pequeño espacio a esos niños con hiperactividad, ya que para ellos es un problema estar concentrados y estar quietos. Acérquese al estudiante cuando le imparte instrucciones. No podemos incluirlos en las instrucciones generales que les damos. Tiene que ser más personal con él y las indicaciones que se le den y debemos de estar conscientes de que ha entendido lo que va a realizar. Llame al estudiante con frecuencia, que sepa que ahí estás, que estás al pendiente de él, que estás para ayudarle. Y pues bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero que hayan aprendido un poco tocante de los niños con TDAH y que pues nosotros como docentes nos esforcemos, ¿verdad?, por darles una mejor calidad de vida a estos niños. Bueno, pues de mi parte ha sido todo.